Bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para llevarle lo más destacado del mundo a lo largo de la jornada. A continuación, nuestros titulares. Hamás responde a la propuesta de tregua presentada por Estados Unidos. En la misma no destaca si la acepta o no, pero aprueba la liberación de 10 rehenes vivos y la entrega de 18 cuerpos a cambio de la libertad de presos palestinos. Además, establece nuevas condiciones. Tenemos reporte. De acuerdo con un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica filtrado a las agencias de noticias, Irán elevó su producción de uranio enriquecido al 60%, acercándose así a la capacidad para fabricar armas nucleares. Irán ha calificado el documento como políticamente motivado, al tiempo que Israel pidió a la comunidad internacional detener a Irán. Desde Singapur, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, cargó contra China al afirmar que las intenciones de Beijing sobre Taiwán suponen una amenaza para la paz mundial. Por otro lado, instó a los países de la región del Indo-Pacífico a reforzar su gasto en defensa y unirse ante las amenazas de China. Comenzamos. El grupo Hamás respondió a la propuesta de Estados Unidos para alcanzar una tregua en Gaza que ya había sido aceptada por Israel. A través de un comunicado que no especifica si aceptan la iniciativa estadounidense, Hamás acepta, entre otras cosas, la liberación de 10 rehenes y la entrega de 18 cuerpos, pero establece nuevas condiciones. Para conocer detalles de esta respuesta, vamos a Israel con nuestro corresponsal Federico Cuellar Verena, a quien saludo y le consulto. ¿Qué se sabe sobre la respuesta de Hamás? Sí, esta respuesta que ha brindado el grupo islamista, como bien señalaban, a la propuesta que había realizado, que había diseñado el enviado estadounidense Steve Witkoff y que había sido aprobada previamente por Israel. En esta respuesta el grupo se muestra dispuesto a la liberación de 10 rehenes vivos y la devolución de 18 cuerpos de rehenes fallecidos en este plazo de tregua temporal de 60 días y a cambio de la liberación de un número no determinado de presos palestinos, pero ha puesto algunas ha solicitado algunas modificaciones, sobre todo tendientes a cambiar los plazos de estas entregas y también a tener garantías sobre que las conversaciones que se lleven a cabo durante esos 60 días de tregua lleven a un cese al fuego permanente. Precisamente en el comunicado que publicó el grupo en su canal de Telegram señaló que estos principios que ha sugerido, que ha cambiado, mejor dicho, son para llegar a un cese al fuego permanente, el retiro de tropas israelíes y también la entrada continua de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. También una fuente involucrada con las negociaciones le dijo al medio Times of Israel que estas modificaciones buscan hacer más difícil que Israel pueda retomar sus ataques en Gaza al cabo de los 60 días de tregua temporal y que esto posiblemente lleve a una prolongación de las negociaciones. También, según el medio egipcio Al-Arad, el cambio en los plazos que ha propuesto Hamás modifica esas dos entregas que había diseñado el plan de Witkoff, de que las entregas se produzcan en los días 1 y 7 de la tregua temporal y a cambio Hamás se propone que sean 3 entregas de rehenes vivos, 4 en el día 1, 2 en el día 30 y 4 en el día 60, mientras que los cuerpos serían entregados en los días 10, 30 y 50 y también reclama, según este medio egipcio, que se permita la entrada y salida de gazatíes por el cruce de Rafah, un cruce que hoy está bloqueado y controlado por Israel. Federico, y le consulto cómo ha sido recibida por el gobierno israelí esta respuesta de Hamás. Recordemos que ya la propuesta inicial que incluye esa tregua que mencionabas de 60 días ya ha sido aceptada por la administración israelí. Sí, de momento lo que ha señalado un funcionario israelí en condición de anonimato a varios medios israelíes es que para el gobierno de Benjamín Netanyahu la respuesta de Hamás constituye un rechazo efectivo. Señala también, por ejemplo, el medio Haaretz, citando a una fuente israelí, dice que Hamás ha redactado su propia propuesta con elementos completamente diferentes. Recordemos que el gobierno de Benjamín Netanyahu solo está dispuesto a acceder a una tregua temporal y que pretende continuar con su invasión en Gaza y con su
plan de ocupar Gaza hasta la destrucción de Hamás, o puede llegar a acceder a un cese al fuego definitivo si Hamás se desarma y sus líderes exilian, dos elementos que no son aceptados por el grupo islamista. Pero también enfrenta una creciente presión el gobierno de Netanyahu, tanto externa como interna, del lado de la comunidad internacional, que critica con un tono cada vez más fuerte la ofensiva en la Franja de Gaza y también el bloqueo a la entrada de la ayuda humanitaria en el enclave palestino, que está poniendo al borde de la hambruna a los 2 millones de habitantes de la Franja, mientras que a nivel interno los familiares de rehenes y cada vez más ciudadanos están pidiendo priorizar el regreso de los secuestrados y denuncian la continuación de la ofensiva israelí como un intento de supervivencia política del gobierno de Netanyahu. Precisamente hoy Einab Zangauker, que es madre de Matan, uno de los rehenes que sigue cautivos en la Franja, dijo que el primer ministro israelí es el único obstáculo que se interpone entre el regreso de todos los secuestrados, esto por su negativa a poner fin a la guerra. Muchísimas gracias, Federico Cuellar Barberena, por ofrecernos detalles de lo que ha sido esta respuesta de Hamás a la propuesta estadounidense para alcanzar una tregua. En la Franja de Gaza, el personal del hospital Al-Adwa evacúa totalmente el centro de salud. Médicos, enfermeros y pocos pacientes permanecen en las instalaciones y ellos salieron apresuradamente alegando amenazas del ejército israelí. Su salida implica el cierre de uno de los pocos hospitales que seguían activos en el norte de Gaza. Diego Bazzani nos amplía. Los médicos del hospital Al-Auda se despiden de su lugar de trabajo. 75 miembros del personal de salud tuvieron que salir a la calle con camillas, sillas de ruedas, medicamentos y artefactos quirúrgicos para evacuar uno de los últimos centros médicos que operaba en el norte de la Franja de Gaza, luego de semanas de asedio por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Lamentablemente, el hospital Al-Auda fue evacuado debido a la presión ejercida por las fuerzas de ocupación israelíes. Se pusieron en contacto con nosotros para que evacuáramos el hospital rápidamente, o de lo contrario sería destruido, y todos los que estábamos adentro moriríamos si no cumplíamos las órdenes. A su vez, los últimos 7 pacientes que permanecían en las instalaciones de Al-Auda fueron trasladados hacia otros hospitales del enclave. A principios de semana, otros 30 enfermos ya habían logrado ser reubicados. Los heridos fueron trasladados del hospital Al-Auda al hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza en condiciones extremadamente difíciles, recorriendo una distancia de 200 metros llevados en hombros. Las ambulancias no pudieron llegar al hospital, pues todas las carreteras que conducen al hospital del Al-Auda estaban completamente cerradas y habían daños en ellas. Israel ha asegurado que a pesar de llevar a cabo una ofensiva a gran escala en el norte de Gaza, no ordenó la evacuación del hospital, que antes de la guerra era uno de los centros de salud más importantes del enclave. Irán está en la mira, esto a raíz de un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica filtrado a las agencias de noticias que afirma que Teherán dobló su producción de uranio enriquecido al 60% en los últimos 4 meses. Estos datos podrían complicar las conversaciones en curso entre Teherán y Washington, que buscan llegar a un nuevo acuerdo nuclear. El informe es de Gabriel Colche. Irán es cada vez más desafiante en el tema nuclear. Un reporte confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica, revelado por las agencias de noticias, alarma parte de la comunidad internacional. Según el texto, Teherán aumentó su producción de uranio enriquecido al 60% desde febrero, cerca del 90% necesario para fabricar armas nucleares. Otro informe del OIEA también advirtió que Irán no está reportando toda su actividad a la agencia. El organismo concluye que Irán no declaró material nuclear ni actividades relacionadas con la energía nuclear en 3 emplazamientos no declarados de Irán, concretamente Lavisan-Chian, Baramín y Turk-Sabad. Irán respondió indicando que el reporte tiene motivaciones políticas de cara a la Junta de Gobernadores de 35 naciones del organismo en noviembre y sigue afirmando que no busca fabricar armas nucleares. Si el problema son las armas nucleares, sí. También consideramos que este tipo de armas es inaceptable. Estamos de acuerdo con ellos en esta cuestión, pero ¿por qué no debemos enriquecer si el derecho internacional nos da derecho a hacerlo? Nos dicen que no enriquezcamos porque están preocupados, pero ¿debe el pueblo iraní renunciar a sus derechos simplemente porque otros están preocupados? Israel, por su parte, expresó su preocupación y llamó a la comunidad internacional a detener inmediatamente a Teherán.
Eso en medio de conversaciones sobre un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos que busca evitar que este último tenga capacidad para fabricar armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones económicas. En noticias de Asia-Pacífico, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció en el Foro de Defensa de Shangri-La en Singapur y puso a China en el centro de su discurso, señalando que el gigante asiático, con sus maniobras militares en la región, supone una amenaza para el Indo-Pacífico y el mundo. Unas declaraciones que altos funcionarios ligados a Beijing criticaron desde el mismo foro. Marta Moya nos amplía. La administración Trump eleva el tono contra China desde el Indo-Pacífico. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió el sábado en la conferencia de defensa de Shangri-La, en Singapur, que el gigante asiático es una amenaza real e inminente y que busca utilizar la fuerza militar en Taiwán. Cualquier intento de la China comunista de conquistar Taiwán por la fuerza tendría consecuencias devastadoras para el Indo-Pacífico y el mundo. El Indo-Pacífico es, según el gobierno de Washington, una prioridad para Donald Trump. Y el jefe del Pentágono hizo un llamado a los socios de la región a aumentar sus gastos en defensa para, según él, protegerse de Beijing. China envidia lo que tenemos juntos y ve lo que podemos aportar colectivamente en defensa, pero depende de todos nosotros asegurarnos de aprovechar ese potencial mediante la inversión. Desde el lado chino reconocen el aumento de las maniobras militares en la región, pero critican el tono hostil de Washington en medio de unas tensiones a gran escala entre las dos superpotencias. Sin duda estamos reforzando nuestras capacidades. No es un secreto, porque incluso hemos anunciado que queremos convertirnos en un ejército de clase mundial para 2049, ¿verdad? Y efectivamente, estamos haciendo todo tipo de ensayos. Es cierto, pero eso no significa que una guerra sea inevitable, porque el gobierno chino sigue hablando de una reunificación pacífica. Si quieres transmitir el mensaje de que Estados Unidos tiene relaciones tensas con China, estoy de acuerdo con ese mensaje. Pero ¿cómo lo transmites? Puedes hacerlo de una manera menos confrontativa, pero él eligió ser confrontacional y hostil. Estados Unidos busca reorientar su estrategia de defensa para disuadir a su principal competidor global, mientras refuerza su cooperación con aliados regionales como Japón o Filipinas. Y cerramos con deportes porque la ciudad alemana de Múnich está lista para la final de la temporada 2024-2025 de la Liga de Campeones de la UEFA, en donde el Paris Saint-Germain enfrentará al Inter de Milán con la mente puesta en levantar su primera orejona. Para ampliar más, vamos a la ciudad alemana donde se encuentra nuestra enviada especial Natalia Ruiz, a quien saludo y le consulto. Natalia, ¿cómo está el ambiente en Múnich para esta final y qué debemos esperar del partido entre estos dos conjuntos? Tremenda lo que se está viviendo aquí, las emociones, los nervios, por supuesto, de todo este ambiente. Ya estamos aquí, ya que ustedes ven a mis espaldas, y este estadio del día de hoy, este Múnich Fútbol Arena, donde va a disputarse esta final con los miles de hinchas, tanto del Paris Saint-Germain como del Inter de Milán, que ya están llegando a este estadio. Los del París deben entrar por el lado izquierdo y los de Milán por el lado derecho del estadio. Todo esto para evitar disturbios, porque hace un rato hubo digamos unos pequeños disturbios en la estación de tren con los ultras del Inter de Milán que esperaban a los hinchas parisinos, les lanzaron unas botellas, pero nada digamos que sea demasiado grave. En todo caso, muy buen ambiente se vive aquí en realidad, con muchos cánticos también de ambos lados, algunas bengalas también de los hinchas, especialmente del París, en el momento en que hacían su entrada a este estadio. Y por supuesto, pues muchas expectativas de lo que pueda suceder en este partido entre el Paris Saint-Germain, que tiene el equipo más joven con un promedio de 23 años, y luego está enfrente, por supuesto, el Inter de Milán con jugadores de un poco más de edad, como por ejemplo Acerbi, que tiene ya 37 años, pero sobre todo también con mucha experiencia. El Milán, que vuelve a una final de la Liga de Campeones después de 3 años, mientras que el París va a jugar por segunda vez en su historia una final de Liga de Campeones. Lo había hecho en 2020, esa vez fue en Lisboa, final que perdió ante el Bayern de Múnich, pero un equipo muy distinto este que ha planteado Luis Enrique, un equipo que ha cuajado bastante bien, especialmente en este 2025, y esperamos, y en todo caso, el de París espera sea una gran noche para Ousmane Dembélé, quien ya ha marcado 13 tantos en Liga de Campeones. Muchísimas gracias, Natalia, por ofrecernos detalles de lo que es la previa a esta final de la Liga de Campeones.
De esta manera ponemos punto final a este presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.